titulada Prácticas artísticas como subalternidades feministas. Vamos a abordar 3 casos, el de India, Japón y Palestina. Esto dentro del ciclo Intervenciones y subalternidades feministas en la Gran Eurasia, interseccionalidad, subjetividades y prácticas artísticas, que se ha pensado y se está desarrollando pues a propósito del Día Internacional de la Mujer. Aprovecho muy brevemente para agradecer la invitación a la maestra Iraíz Fuentes y en general al grupo de estudios sobre Eurasia por invitarme como moderadora a este espacio pues, de diálogo, de reflexión y de intercambio tan importante, tan necesario y tan emotivo también. Antes de presentar y darle la palabra a cada una de nuestras invitadas, pues les recordamos que en términos generales este ciclo nos invita a reflexionar en torno a formas de subjetivación y prácticas artísticas diversas a fin de evidenciar y sobre todo me parece de problematizar estructuras, poderes y resistencias que constituyen a las mujeres en este gran espacio euroasiático. Y de manera particular, pues la mesa de hoy pretende reivindicar sus prácticas artísticas, no solo en tanto que vehículos de crítica o de contestación, sino más importante aún, como vehículos de creación de alternativas ante estas estructuras de poder construidas en torno a categorías que, como ya mencionaba Iraíz hace unas sesiones, en torno a categorías co-constitutivas, como el género, la raza, la clase, hemos visto también la casta, la etnia, la religión, la sexualidad, etc. Y bueno, pues por último en esta introducción, pues aclaramos, como se ha hecho también en las mesas anteriores, que el título de esta mesa no significa que todas las mujeres de las que estaremos hablando sean o se autodenominen como feministas, sino que es una interpretación pues nuestra. Y me parece que tampoco es la intención definir uno o varios tipos de feminismo, puesto que generalmente al empecinarnos en delimitar o definirlo de manera rígida, pues nos desviamos la mirada de la discusión verdaderamente importante y fructífera, que es pues desde la diferencia, detectar los puntos de encuentro y el hilo conductor útil para desinstitucionalizar las violencias contra las mujeres. Por eso es que me gustaría parafrasear también, recoger un poco del discurso y parafrasearlo de la comandanta Amada, el cual pronunciara en el acto de inauguración del segundo encuentro internacional de mujeres que luchan en el 2019, cuando ella nos decía lo siguiente, más o menos con otras palabras, de repente nos ayuda a escuchar nuestras luchas, conocer otras luchas de mujeres, pues estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con otras luchas, sus modos y geografías, a todas nos sirve escuchar y aprender. No se trata de competir para ver cuál es la mejor lucha, sino de compartir, de compartirnos y de pensar que la diferencia no es debilidad. Me parece que esto resume un poco la intención de este ciclo y bueno, pues sin más preámbulo les presento a la primera de nuestras invitadas. Les recuerdo a todas que tienen 20 minutos aproximadamente para exponer sus investigaciones y yo les estaré recordando a los 15 minutos que ya es momento de cerrar. En primer lugar vamos a iniciar con Regina León. Ella es licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estudiante actualmente de la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en el sur de Asia en el Colegio de México. Participó como becaria en el proyecto PAPIME, el espacio como clave epistemológica del pensamiento geográfico, esto en el periodo comprendido de julio a diciembre del 2019, y fungió también como ayudante de investigación del doctor Saurabh Dubey, quien es profesor investigador del Colegio de México, colaborando en la revisión y en la traducción de artículos especializados. Regina también ha realizado estancias de investigación independiente en la ciudad de Odisha, en India, con el apoyo de la Open Society Foundation del 26 de noviembre del 2022 al 5 de enero del 2023, donde asistió a distintos festivales de danza odisí, visitó sitios emblemáticos y observó y participó en las clases de 2 escuelas, Rudrakshaya Foundation y Sirjan, bajo la supervisión de Guru Vichitrananda Swain y Guru Sujata Mohapatra. Espero haberlos pronunciado más o menos correctamente. Y desde el año 2018 se ha formado como bailarina de Odissi,
con la profesora Saknikte Romero en el Centro Cultural de la India, Gurudev Tagore, así como en los talleres libres de danza de la UNAM. El título de la ponencia que hoy nos presenta es el siguiente: Ellas bailan Odissi, una mirada desde la experiencia corporal, experiencial. Y pues bueno, te escuchamos, Regina, bienvenida y tienes el uso de la palabra. Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, eh, supongo que empezaremos. Eh, pues como ya dijo Erika, esta ponencia es, bueno, el título de esta ponencia es Ellas bailan Odissi, una mirada desde la experiencia corporal. Eh, sí. Lo que me gustaría compartirles el día de hoy son 4 cosas en general. En primer lugar, el cuerpo, bueno, lo que yo pienso que, o la importancia de concebir al cuerpo como territorio. Luego, las características generales del Odissi. Y ya específicamente centrarme en la figura de Sanyukta Panigrahi, que es la bailarina que pueden ver en su pantalla. Y por último, hacer, bueno, mencionarles un poco sobre mi experiencia propia dentro de todo esto. Eh, bueno, perdón. Yo considero igual que el cuerpo es nuestro primer territorio, es nuestro hábitat más inmediato. Es a través del cuerpo, la mente, somos capaces de experimentar emociones, relacionarnos con las otras personas y con aquello que nos rodea. Pero además, el cuerpo no solo funge como un punto de referencia y tiene que ver con la representación espacial, sino que es espacio en sí mismo y crea espacio, es creador y creación al mismo tiempo. Por tanto, sí se puede entender como un territorio que se delimita y se apropia material y simbólicamente, pero muchas veces en los trabajos académicos esta dimensión corporal queda relegada o marginada o neutralizada. Por tanto, yo creo que es importante recuperar las experiencias humanas que ocurren dentro de o a partir del cuerpo. Eh, y bueno, eh, les quisiera mencionar algunas de las características generales de el Odissi. Eh, es considerada una danza clásica, uno de los nueve estilos de danza clásica de la India. Y me parece muy importante entenderla como esta danza como una tradición viva. Eh, sí, es como dice Anurima Banerjee, es una acumulación de discursos pasados traídos al presente a través del cuerpo que baila. Es una colección de un conjunto plural de valores, expresiones de género conservadoras o progresistas, estereotipadas y liberadoras. Es una praxis de piedad y un etos de eros. Es una construcción del regionalismo y nacionalismo modernos, pero también está arraigada en el pasado. Y algo que me parece importante es que en el Odissi están entrelazadas estas dimensiones de lo sagrado y lo profano todo el tiempo. Em, sí, ay, perdón. Bueno, quería hablarles un poco sobre el consenso general de que el Odissi es un estilo que se origina, o se piensa que se origina dentro de los templos y lo practicaban las Maharis o las Devadasis, que es como la acepción local de estas mujeres que eran servidoras del templo y hacían servicios rituales en el templo. Y dentro de estas labores se ejecutaban danzas devocionales como una ofrenda religiosa a puerta cerrada,
en el templo de Jagannath en Puri, que está en el estado de Odisha. Sin embargo, también se cree que otra de las prácticas culturales que conforman este estilo es la de los gotipuas, que son estos niños prepubertos que vestían de mujeres y realizaban danzas en un contexto un poco más devocional. Entonces, bueno, para mí es muy importante señalar que actualmente se cree que, bueno, más bien se enfatiza o se prioriza este origen devocional dentro de los templos y se habla de una historia lineal, digamos, lo dice que pasa de ser una práctica ritual a una práctica escénica. Sin embargo, para mí es muy importante señalar que no se puede hablar como de tal manera. Es decir, el estilo realmente tiene múltiples genealogías, múltiples ideas se están conjugando eh, eh, todo el tiempo, digamos, pasado y presente, están construyendo esta historia continuamente. Entonces, justo pienso que es importante cuestionar esta idea. No obstante, pues sí es algo que fue importante, como la idea de las maharis o las devadasis como bailarinas del templo, porque durante el gobierno colonial o el British Raj hubo, bueno, el discurso oficial es que hubo un declive en la tradición, porque justo en el intentar justificar este proyecto civilizatorio, se creyó que estas prácticas que ocurrían en los templos eran como salvajes, grotescas, inmorales y tenían una connotación de prostitución sagrada. Entonces, en varios estados, en el estado de Odisha no pasa particularmente, pero en otros estados se prohíbe que las mujeres dancen en los templos, pero aún así hay una decadencia una vez que el gobierno toma control del templo y entonces se desplaza a este rey o sacerdote principal de la administración y las bailarinas pierden este estatus como de la diosa que camina, pierden bueno, se les despoja de su condición. Algo que también me parece importante mencionar sobre este estilo es que se puede considerar neoclásico, en tanto se trata de un renacimiento cultural o un intento post-independencia de que resurjan estos estilos de arte antiguo. Y durante esta época se buscaba que estos estilos de danza se codificaran de tal manera que se convirtieran en danza clásica y una de las asociaciones que se crea con este fin en 1957 es Giantica, que se conforma por personas de diferentes profesiones, bailarines académicos, periodistas, funcionarios del gobierno, y es hasta 1960 que el Odisí se reconoce como un estilo propio, único y clásico. Y dentro de esta reinterpretación del estilo, resurgimiento, hay figuras principales que también se puede debatir dependiendo de a qué escuela pertenezcas, pero se habla de estos 4 grandes gurús que son Guru Pankaj Charan Das, Guru Kelucharan Mohapatra, Guru Dev Prasad Das y Guru Mayadhar Raut. Y bueno, de nuevo, dependiendo de a qué persona le preguntes, te puede decir que uno u otro tuvo una mayor o menor colaboración en este proceso. Pero bueno, se considera en muchas ocasiones a Guru Kelucharan Mohapatra, que es el segundo,
como uno de los principales arquitectos del estilo. Y bueno, esto se vincula con la figura de Sanyukta Panigrahi, que es una de las primeras discípulas de Guru Kanchan Mohapatra. Y a mí me parece una figura muy, muy interesante porque desde muy, muy pequeña, desde los 5 años, empezó a estudiar con Guru Kanchan Mohapatra. Y era una época en la que no estaba bien visto que las niñas de castas altas o de clases altas participaran en la danza, como todavía no era una práctica que era como bien vista, legítima. Sin embargo, su mamá fue la que se dio cuenta que tenía cierto talento, y al ver a Guru Kanchan Mohapatra en un teatro, decidió que su hija empezara a entrenarse con él. Y sí, pues su familia no estaba muy de acuerdo, su padre y sus tíos, en que ella participara, en que ella se formara como bailarina, pero su mamá insistió y perseveró. Por otro lado, también me parece interesante que estudió durante 8 años en una institución que se llama Kalakshetra Foundation, que justo empezó a brindar como esta posibilidad de que las mujeres pues, de un estatus social alto quizá aprendieran una danza ya más refinada y más codificada en un ambiente disciplinado, bajo la supervisión de Rukmini Devi, que es una de las pioneras en el sur de India en la reconstrucción de otra de las danzas del estado de Tamil Nadu al sur, que eventualmente se transformó en Bharatanatyam. Y gracias a que ella estuvo en esta institución y justo como existía este énfasis de legitimarse en textos antiguos, en tratados antiguos de música y danza, como con el fin de entender una gramática y semántica a partir de esta literatura, es que se empieza a ver también como esta influencia de tomar este camino, pero también en el Odissi. Y pues ella regresaba cada verano al estado de Odisha a compartir con Guru Kanchan Mohapatra todo lo que había aprendido, y ver cómo también eso se iba a ir incorporando como en el lenguaje del Odissi. Sí, también es interesante que a través de ella, o ella empezó a cuestionar como su propia manera de entender, de darle forma a las posturas, a través de la observación, la imaginación y la exploración corporal. Y todo eso también, pues, pasó hasta hoy en día, sigue presente, ¿no? Incluso en algunas de las escuelas a las que fui, en Rudraksha Foundation en particular, pues, lo primero, bueno, de lo primero que ves al llegar es un cuadro que tiene su foto y un poco de su biografía. Eh, Igual me parece interesante su relación con Eugenio Barba, que era uno de los miembros de la Escuela Internacional de Antropología Teatral, con el que estuvo colaborando por mucho tiempo. Y entonces me interesa rescatar un poco lo que él dice sobre Sanyukta Panigrahi, que fue una mujer que murió muy joven, murió a los 53 años. También tenía como intención de
pues ampliar esta exploración y crear una pedagogía muy particular. Entonces me interesa como esta mirada de Eugenio Barba, que tenía este vínculo cercano con ella, que la vio trabajando muy de cerca. Y por otro lado, otra entrevista que hizo con Richard Schechner y Philip Sarril, porque hablaba un poco de lo que pasa cuando ella danza. 15 minutos. Ok. Bueno, me parece muy interesante que decía que las personas que tienen poca vergüenza son las que cantan, las personas que no tienen vergüenza son las que tocan instrumentos, pero las personas que de verdad no tienen ni una gota de vergüenza son las que optan por la danza. Y, y bueno, es interesante que ella, como madre, como artista escénica, pero también como intelectual, busca pues encontrar su propio camino y tiene como un deseo muy profundo de transmitir este arte, ¿no? Entonces, bueno, tiene, obviamente, es una lucha constante quizá en buscar su manera de crear una familia, de ser esposa, de ser madre, pero sin abandonar la danza. Y además también incorporar como esta devoción religiosa que para ella era muy importante en esta práctica. Bueno, ella viajó eh, por India, en India más bien, por tren. eh, eh, Muchas veces bailaba de manera gratuita o como a cambio de una paga muy modesta, pero también logró hacer giras en América del Norte, en Europa, en Japón, en Australia, en América Latina y pues colaborar junto con Eugenio Barba. Y bueno, se volvió como muy hábil para traducir en palabras como el conocimiento que ya había encuerpado. Empezó a cuestionar, pues a los 4 años, cuando recién empezó a bailar, no estaba tan consciente como de la dinámica de los movimientos de la columna y luego lo fue reflexionando, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando como de un proceso de introspección que impactó en el movimiento y además, pues expandir un poco más el estilo, ¿no? Cada artista tiene derecho de imprimirle un sello, bueno, un sello propio, de crear. Existe esta libertad creativa que reside como en el sentir las emociones, en transmitirlo, en esta totalidad del cuerpo involucrado en la transmisión de una acción. Sí, como aquí en el terreno de lo emocional, dentro de la danza, se puede jugar un poco con las fronteras o las restricciones que pueden llegar a imponer la técnica. Y se puede explorar también como la propia relación con el género, con lo místico, con lo erótico. Es como una manera de vivirlo y de sentirlo es estéticamente. Y en este sentido, pues creo que para mí también esta experiencia corporal ha sido una manera de reconocer, reconstruir y reclamar mi propio cuerpo y como reafirmar esta existencia en esta realidad que es un tanto cambiante e inestable, como encontrar algo que nos puede ayudar a expresar lo que muchas veces no se puede expresar a través de otro medio. Y, y pues sí, como señalar que en la danza existe un potencial como subversivo y, y bueno, también recalcar que no es una danza que solo se practique por mujeres, pero que en realidad como, o bueno, lo que me mencionaban estando allá es que no importa tanto cuál sea tu etiqueta, digamos, en este mundo, sino que dentro de la danza justo puedes jugar con todo eso, puedes, sí, pues ir viendo las posibilidades, que explorar desde ti misma todo lo que puedes hacer, lo que puedes vivir, que a mí me parece algo muy importante. Y obviamente
en esa posibilidad hay muchísimas maneras de vivirlo, de expresarlo, de habitarlo. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Obviamente muy interesante, abrimos con muchas ideas que podemos retomar. Voy a empezar con algunas para ir, digamos, provocando un poco más adelante la discusión. Y sin duda empezar siempre con esta ya emblemática, digamos, frase, ¿no? Del cuerpo como territorio, que si bien, digamos, a veces la asociamos mucho más con luchas de desposesión, ¿no? Con luchas desde el ecofeminismo, por ejemplo, etcétera, pues evidentemente también es importante pensarlo desde el ámbito dancístico, ¿no? Esta idea de que el cuerpo es y crea espacio me pareció muy interesante y sobre todo relacionarlo pues con la experiencia, ¿no? Ahí por ahí, desde las teorías de las emociones, me recordabas, Regina, esta idea también de que se sostiene que la experiencia, claro, se vive desde el cuerpo, ¿no? Y de que entonces si estamos hablando de un repertorio dancístico, este repertorio dancístico necesariamente va acompañado o va aparejado de un repertorio de emociones, ¿no? Y de una geografía de las emociones, incluso podríamos decir, ¿no? A propósito de estas teorías que desde las ciencias sociales van recogiendo respecto a las emociones, ¿no? Y también justamente algunos otros teóricos de esta sociología y antropología del cuerpo y de las emociones nos hablan precisamente de que las emociones siempre nos hablan de experiencias, de creencias, de deseos, pero que siempre están relacionadas con necesidades. Y precisamente eso me lo recordaste al momento de cerrar, ¿no? De esta necesidad de crear conciencia, de que nuestro cuerpo podemos, o sea, dialogar con él, pero también buscar con y a través de él el reconocimiento, su reconstrucción y el reclamo de nuestro cuerpo y hacer de la danza un espacio más de reivindicación de lo político. Por ahí también dicen siempre lo personal es político, pero podríamos decir también lo emocional también es político, ¿no? Sobre todo porque, como dice Silvia Marcos también, pues forma parte la danza de esta teoría viva, ¿no? De esta teoría sentida, olida, tocada, incluso de esta teoría que mezcla también o que se fundamenta en lo religioso, como nos mencionaste también en alguna parte de tu exposición. La danza creo también es un elemento muy importante que a veces no se explora tanto desde las ciencias sociales y humanidades, no se le ve, digamos, o no se denota mucho su capacidad o su potencial político, a pesar de que evidentemente lo tiene. Y digo que lo tiene porque tiene esta habilidad, como decías tú, de mezclar o de superponer temporalidades. Diría Brodel temporalidades de lucha, ¿no? No en un orden cronológico lineal, como estamos acostumbrados, sino genealógico, ¿no? Donde se yuxtapone el presente con el pasado, con el futuro, lo imaginado, la posibilidad, con la memoria, etcétera. Entonces creo que la danza es un espacio de reivindicación que debe ser también estudiado desde el punto de vista de su capacidad de contestación política, ¿no? Y bueno, muy importante también, por supuesto, la figura de esta bailarina que nos mencionaba, Sanyukta Panigrahi, ¿no? Que pues precisamente es seguramente uno de muchos ejemplos que elegiste para presentarnos esta mañana y que nos habla precisamente de eso, del arte como politización, como espacio de transgresión, del arte o de la danza, en este caso, como un espacio de disrupción. Y muy interesante también este vaivén que ella realizó en vida entre, digamos, su espacio cotidiano, el ámbito dancístico de su tradición y el ámbito dancístico de las academias de danza, que bueno, ahí también podríamos discutir un poco respecto a qué tanto o no tiene que ver esta institucionalización de la danza con el disciplinamiento del cuerpo, que obviamente hay que transgredir y que contestar, ¿no? Pero es muy interesante cómo ella lograba pues ir a la academia, pero luego traer y dialogar con el ámbito en el que ella creció y crear entonces una síntesis e incluso quizá un estilo propio, ¿no? Y que este vaivén que pudiera parecer no simplemente de su educación o de su formación dancística, también obviamente podría tener repercusiones en el mensaje pues que ella quería entregar a través de su danza, ¿no?
Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque si no nos vamos a seguir. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Les recuerdo a todos los que y las que nos escuchan que nos pueden enviar, por supuesto, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, para que al final podamos compartirlas con las compañeras. En segundo lugar, le vamos a dar la palabra a Alejandra Tapia. Ella es editora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es licenciada en Letras Modernas Inglesas por la UNAM y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Su tesis de posgrado exploró el concepto de la muerte en la obra de uno de los escritores más famosos de la actualidad, Murakami Haruki, y se ha desempeñado como docente, redactora, publicitaria, gestora académica y cuenta con 15 años de experiencia en los ámbitos de la traducción y los servicios editoriales en casas editoriales como Tusquets, Santillana, Paidós, entre otras. Como traductora literaria, su trabajo más reciente es la novela de terror Mi esposa y yo compramos un rancho, de Harrison y Matt Carey, publicada en Editorial Planeta en 2023. Como integrante del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, ha coordinado junto con la maestra Vania de la Vega el Círculo de Lectura sobre Género en Asia y África y el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género, esto en el año 2020. Por otra parte, ha participado en varias ocasiones en Tsundoku, el podcast de literatura japonesa de la Fundación Japón México y la Fundación Japón Madrid. Actualmente es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi de la UNAM, que corre en un periodo del 2023 al 2025. Y esta mañana nos presenta una ponencia titulada Novela negra feminista en Japón, el caso de Natsuo Kirino. Adelante. Muchas gracias, Erika, por la presentación y también me gustaría mucho agradecer al Grupo de Estudios sobre Eurasia que me extendió esta invitación y muy especialmente a Iraís. Y bueno, pues empecemos con esta novela con esta exposición porque el tiempo apremia. Les voy a compartir un PPT rápidamente. ¿Se ve, cierto? ¿Ya? Bueno, les presento a una de las escritoras como más importantes de la novela policíaca en Japón. O sea, son todo un grupo de novelistas de novela negra, pero ella es muy connotada. Ella se llama Natsuo Kirino, ella nació en Kanazawa, Japón en 1951, y me gustaría empezar trazando un poco una genealogía de la novela policíaca que desde 1989 pues han dominado a las escritoras japonesas en la escena de la novela negra. No es sorprendente que muchas escritoras tomen el tema de la novela negra, la permanente desigualdad de género en Japón, porque es una característica muy evidente. Esta novelista, Natsuo Kirino, ha publicado más de 20 novelas, muchas, bueno, 4 están traducidas al inglés, 2 al español, y ella escribe o empieza a escribir policíaca cuando las historias de detectives, y en especial la historia de detectives sociológica ya está posicionada en Japón, gracias al escritor Matsumoto Seicho, y porque también las condiciones socioeconómicas provocan que cada vez más japonesas vayan a las librerías a comprar novelas y a leer narrativa. Ella en sus novelas, al igual que otras novelistas, señalan las desigualdades y las injusticias de la sociedad japonesa y con esta toma de la palabra y tomar también un género que ha sido pues acaparado o que fue acaparado por hombres durante muchos años, estas escritoras y este grupo está ejerciendo una forma de poder. Las obras de Natsuo Kirino personifican los problemas del Japón contemporáneo que son más importantes. Ella, si bien ha cambiado el estilo de su escritura a lo largo del tiempo, la esencia de sus obras se mantiene como muy, muy estable. En general, sus novelas tratan sobre heroínas distantes, independientes
y aborda temas como la inmovilidad social, la inmovilidad física, incluso las conductas sexuales no convencionales o disidentes, desviaciones morales, entornos marginales y peligrosos, pero su foco principal está en la experiencia de las mujeres japonesas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en un entorno económico neoliberal y precarizado. Después de ella, cuando se graduó como abogada en la universidad, ella empezó a escribir novelas románticas y bueno, si ustedes leen sus novelas van a ver que es increíble que haya empezado como novelista romántica cuando es una escritora tan oscura. Y, y ella ganó, de hecho, el premio Sanrio Romance por una novela que se llama Los Caminos del Amor en 1984. Sin embargo, en los inicios de la década de 1990, eh, Quirino se decide volcarse a la novela negra porque no hay un mercado tan sólido en Japón para la novela romántica en ese momento. Y su primera novela de misterio la escribió en 1993 y gana el premio Edogawa Rampo. Sin embargo, es su novela Auto en japonés de 1997, la que le da un gran éxito y la lanza a la fama en Japón, y ganó el premio Mystery Writers of Japan y fue también nominada para el premio Edgar Allan Poe en 2004 de Mystery Writers of America, y fue la primera escritora japonesa que tuvo el honor de llegar a la nominación de estos premios por la traducción de esta novela. Las novelas de Quirino han seguido teniendo éxito, un éxito constante, ha ganado premios literarios muy importantes en Japón, como el Tanizaki Junichiro en 2008 y el premio Murasaki Shikibu, también, y que se publicó por la crónica de una diosa de 2008. Esta novelista, como ya les adelantaba un poco, escribe, o sea, sus temas predilectos y sus personajes predilectos son personajes marginados, precarizados en varios sentidos, y sobre los abismos que hay adentro de estos personajes. Ella es una autora especialmente interesada en explorar el mal y la oscuridad que hay en los seres humanos, y sobre todo en las dificultades que hay en las relaciones interpersonales. Ella permite que en sus novelas las mujeres, los personajes femeninos narren sus propias vidas, sus propias historias, y en este sentido, a pesar de que sus historias son muy oscuras, ella explora la agencia y el engaño y el autoengaño también involucrado en la narración personal de cada uno de los personajes. Aunque estos personajes femeninos reclaman y ostentan el derecho a contar sus propias historias, lo curioso aquí es que las actitudes de estas mujeres hacia sí mismas reflejan un discurso social misógino y que también impera en Japón, ¿no? Un discurso bastante machista. Y sus novelas no proponen soluciones ni redenciones, sino que todo queda en las lectoras y qué vamos a hacer con esas historias que ella plantea. La novela policíaca, como sabemos, pone gran énfasis en los narradores en primera persona, que ejercen un control absoluto sobre lo que el lector sabe y no sabe. Estos narradores también pueden guiar las interpretaciones de los eventos por parte del lector e influyen en la percepción que el lector o la lectora puede tener de los personajes. Sin embargo, las novelas de Quirino ponen en primer plano la subjetividad, los sesgos personales, los errores de juicio que cometen todas las personas representadas. De hecho, todos los personajes de sus novelas comparten sus justificaciones de sus actitudes, sus comportamientos a detalle, y en esta manera personajes que en otras narrativas, por ejemplo, pensemos en Sherlock Holmes, que personajes femeninos estarían en el anonimato o serían personajes secundarios, aquí son protagonistas y superan más y van más allá de ser víctimas u objetos de deseo. Y bueno, pues vayamos con esta frase que yo creo que puede englobar mucho de cuál es la actitud desde las esferas más altas de poder en Japón, de
en relación con las mujeres. Y esto ustedes dicen, tiene 20 años, ya cambió la situación. Pues no, en muchos sentidos es la misma. Por eso Japón es el país desarrollado que ocupa el último lugar en el índice de igualdad de género del del Foro Económico Mundial. Y leo la frase. Es realmente extraño, ay, perdón, que tengamos que usar el dinero de los impuestos para cuidar a las mujeres que ni siquiera dan a luz una vez, que envejecen viviendo sus vidas egoístamente y cantando las alabanzas de la libertad. Aquí pues se carga también mucho la responsabilidad de la bajísima tasa de natalidad de Japón en las mujeres y sobre todo en aquellas mujeres que buscan desarrollarse profesionalmente y que eligen la soltería como un estilo de vida. Y bueno, también les comparto una frase que dijo Natsuo Kirino, dice, hombres y mujeres no se llevan bien en la sociedad japonesa. Hay demasiada división con base en roles de género. Los hombres son casi como esclavos del mundo corporativo y las mujeres japonesas están contenidas dentro del hogar. Esta es una fuente de esta furia, porque esta autora habla de que hay un enojo muy grande entre hombres y mujeres, y ella se enfoca en su proyecto literario en la furia de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues les comparto una frase de Grotesco, que es una de las novelas que está traducida al español, y que tiene que ver mucho con los temas principales de esta novela, que es la apariencia física y las mujeres como un objeto de deseo desechable que deja de ser vigente cuando, o bueno, sí, dejan de estar como, o dejan de tener utilidad en el mundo de los hombres cuando dejan de ser atractivas y cuando dejan de ser, pues, máquinas de producir bebés, ¿no? Para una chica, la apariencia puede ser una forma de opresión muy poderosa. No importa lo inteligente que sea ni las virtudes que tenga, ya que dichos atributos no son fácilmente distinguibles. La inteligencia y el talento no tienen nada que ver frente a una chica cuyo físico es obviamente atractivo. Grotesco es una obra que cuestiona las opciones limitadas disponibles para las mujeres en una sociedad muy dispar, como es la de Japón. Y es un poco haciendo haciendo una comparación un poco burda, como los disfraces que hay disponibles en los centros comerciales cuando es Halloween, ¿no? O puede ser, o puedes disfrazarte de trabajadora sexual o de bruja, ¿no? Eso es como los dos polos que se plantean. Y, y aquí esta obra representa 3 personajes femeninos. El primero es Yuriko, que es un personaje de una belleza extraordinaria. El segundo tiene una inteligencia notable y el tercero, pues, ella cree que es pues que tiene una percepción de la gente muy aguda, pero en realidad su característica principal es el resentimiento que ella guarda hacia el mundo, ¿no? Y ellas, o sea, de estos 3 personajes, pues al enfrentarse a estructuras de opresión patriarcales, pues muy agobiantes, pues no se pueden liberar de su destino oscuro, ¿no? Y las principales, que serían Yuriko y Kasue, no se pueden liberar, o sea, acaban como prostituyéndose en una zona roja de la ciudad de Tokio. Los personajes de esta novela, o sea, en general no son confiables, todos viven y todas viven pues con sesgos respecto a sí mismas, ¿no? Sobre todo. Y, y como escuchamos el testimonio de cada uno de los personajes, pues empezamos a entender sus motivaciones. Las narradoras de Grotesco buscan ganarse la simpatía y la comprensión de nosotras, las lectoras, mientras explican su frustración o la frustración que enfrentan frente a los sistemas sociales y económicos que limitan su capacidad para controlar sus propias vidas y decidir más o menos su destino, ¿no? Aunque Quirino no les da como rienda suelta para despotricar a sus anchas, digamos, alienta a las lectoras también a criticar la misoginia internalizada expresada por las narradoras. Aquí, por ejemplo, se pone mucho énfasis, sobre todo en el personaje de Kasue Sato, en este temor, incluso ya patológico, a envejecer. O sea, ella dice en algún momento de la novela, todo el tiempo está como regurgitando este temor
tienes una mujer de 37 años y dice, cuando cumpla 40 años me voy a convertir en una vieja bruja y ya no voy a poder ejercer el trabajo sexual y no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? Es un temor a la vejez que evidentemente refleja pues todos los juicios patriarcales respecto a la utilidad de las mujeres solo cuando son jóvenes, ¿no? Esta novela se enfoca, o sea, traza la vida de estos personajes cuando están en secundaria y termina pues con su vida adulta y el asesinato tanto de Yuriko como de Kasue. Y los personajes femeninos, como les decía, miden su valor en relación con los personajes masculinos en términos de su deseabilidad sexual. Y bueno, pues esto evidentemente, como los personajes ni las personas podemos ser eternamente jóvenes, las lleva a una gran frustración. En esta, y bueno, pues Grotesco abre con el asesinato de Kasue Sato, que está relacionado con un caso de la vida real que sucedió también en los 90 y refleja, y bueno, se relaciona con el caso de una oficinista que muere asesinada, que trabajaba de día en una empresa, era egresada de una buena universidad y de noche pues ejercía el trabajo sexual. Y eso causó en los medios de comunicación un gran morbo, lo cual llamó la atención de Natsuo Kirino y retomó el caso para esta novela. Y, y bueno, también esta novela me gustaría comentar que pone en primer plano el problema de la autopercepción, porque las personajes y un personaje masculino, pues se ven a sí mismas, pues lo mejor posible, ¿no? Pero, esta autopercepción favorable o positiva se pone en contraste con la de los demás personajes, que es bastante cruel y despiadada, ¿no? El caso de Kasue Sato es importante porque es una mujer con unos rasgos narcisistas patológicos y también con dismorfia corporal. Y siempre quiere adelgazar más, o sea, tiene un trastorno alimenticio evidente. Y bueno, pues, y está el otro personaje de Yuriko, que representa a una mujer extremadamente hermosa, sí, que además ella nunca, para sí misma, nunca toma su hermosura nunca es como tan decisiva como la es para las demás personas. E incluso, pues todo el mundo, es tan hermosa esta mujer que nadie puede creer que sea inteligente, cuando en realidad lo es, porque todas las demás personajes dicen, es injusto que una mujer que sea tan bella, además sea tan inteligente, que sea inteligente, ¿no? O sea, lo mínimo. Y yo creo Quedan que, 5 minutos. muy bien. Bueno, aquí me gustaría terminar con que este personaje de Yuriko es como una heroína trágica al estilo de Shakespeare, por ejemplo, porque pues a pesar de que no nació en una cuna noble ni en la púrpura, digamos, su defecto lo que la hace humana es un profunda autoconciencia de su destino al haber nacido mujer en una sociedad patriarcal, ¿no? La experiencia traumática que la lastima, que como hay una experiencia de este tipo que lastima a los héroes trágicos, es su belleza extrema y el rechazo que esta belleza genera en su hermana, que es la tercera personaje, y que esta belleza siempre la ha alejado de las demás personas, ¿no? Es una mujer que en su juventud se enfrenta a la adoración y a la admiración de todos, pero que esto termina, o sea, el revés de su destino es que esta belleza y esta hermosura acaba por el envejecimiento lógico que enfrentamos a las personas, ¿no? Y incluso se habla de que esta mujer, Yuriko, es producto de una mutación genética, porque sus padres no son ni siquiera tan bellos como ella, ni por error, ¿no? Y al darse cuenta de que su belleza ha acabado y que se va a enfrentar a la vejez, pues esto la conduce a la revelación, ¿no? A la anagnórisis, perdón, de que ella morirá a manos de uno de sus clientes, ¿no? Lo cual sucede y, y pues constituye una importante parte de la novela. Entonces, bueno, pues me gustaría terminar también compartiéndoles una frase de la otra novela traducida de Natsuo Kirino, que es Out, y que muestra mucho todo el problemas que enfrentan las mujeres en Japón
y bueno, se llama Out porque todas las personajes son marginadas y precarizadas. Pero habla mucho tanto del suelo pegajoso como del techo de cristal, ¿no? Y sí, y Leo, lo que más la molestaba era que el esfuerzo que ponía el resto de los días, perdón, nunca se hubiera recompensado y que con el paso de los años no la hubieran ascendido ni le hubieran confiado más que las tareas rutinarias que había desempeñado desde su primer día en la empresa. Pese a entrar a las 8 de la mañana y quedarse hasta las 9 de la noche, siempre le encomendaban el mismo trabajo, y por muy bien que lo hiciera, las decisiones importantes recaían invariablemente sobre sus compañeros y ella quedaba relegada a un segundo plano. Y bueno, pues esta sería, bueno, pues insisto en que estas novelas que hace Natsuo Kirino, si bien no proponen soluciones en sí y todo queda en la mano de las lectoras, pues creo que es una importante manera de hacer un activismo feminista desde la literatura y también un fuerte lugar de denuncia de las injusticias sociales y de la manera en que la precarización económica puede afectar tanto personajes como y esta relación con la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. También sumamente interesante ahora desde la literatura. Encuentro varios puntos de convergencia, ¿no? Con lo que nos comentaba también Regina. Y bueno, aquí sobre todo me ha recordado, Alejandra, pues algunas propuestas teóricas desde la sociología de las emociones y del cuerpo de Harley Hochschild, por ejemplo, ¿no? Que nos decía que las mujeres pues hemos estado sujetas a lo que esta autora denominó reglas del sentir o reglas emocionales que están obviamente asociadas a un sistema patriarcal que desde la infancia nos exige un arduo trabajo emocional, pero al mismo tiempo nos disuade de experimentar o de expresar determinadas emociones, como sería la rabia o la ira de la que tú nos has hablado, ¿no? Y que está reflejada en estas novelas. Hochschild nos dice que transgredir dicha normatividad pues no solo va de la mano de todo este proceso de protesta o de resistencia o de activismo, o como queramos denominarle, sino que equivale incluso a construir, como lo está haciendo, me parece, la autora que nos hablas, una cultura emocional pues antihegemónica, ¿no? Una cultura emocional que sí nos permita pues levantar la voz y expresar todo este repertorio emocional precisamente que había estado mencionando. Me parece muy interesante cómo has dejado en claro otra vez que se están creando pues estos espacios de reivindicación ahora a través de la literatura, porque pues en algún momento mencionabas, ¿no? Hubo el tiempo en que esta novela policíaca o de detectives estuvo acaparada, digamos, por los hombres, ¿no? Por lo masculino. Pero precisamente, pues, estas condiciones socioeconómicas de desigualdad, de injusticia, de marginación, de precariedad, de los problemas que afectan a las mujeres de Japón, pues obviamente están influenciando, están redirigiendo, cambiando el significado de sus propios trabajos, ¿no? A través de los cuales, pues, están dando, digamos, esta libertad, o están encontrando o creando este espacio para expresar esta gama de emociones, pero también estas reivindicaciones, estas críticas. Y bueno, muy interesante sería si nos puedes más adelante en la sección de preguntas, de respuestas, pues quizá ampliar estas características que nos dices se atribuyen a estas heroínas que se construyen a través de los relatos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo las caracterizan? ¿Cómo hablan de ellas? ¿Qué cualidades tienen? ¿Cuáles son los discursos? ¿Cómo operan? Etcétera, ¿no? Y esto me surgió también como duda porque se me hizo muy interesante que, como nos mencionaste, no dan una respuesta, ¿no? Sino que invitan a las lectoras nuestro entorno, nuestra realidad dolorosa. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué tenemos que hacer para catalizar esta novela o esto que has leído y convertirla en distintas formas de contestación, de construcción, de activismo, etcétera? Y también, muy interesante también esta exposición de grotesco de esta novela, que justamente me pareció muy apropiado, muy entendible, pues esta analogía que manejabas respecto a los disfraces, ¿no? Que se nos han impuesto y que cumplen pues la función de que efectivamente asumamos ciertos roles, ¿no? Que interioricemos este disfraz, que no nos demos cuenta que es eso, ¿no? Una cosa que podríamos quitarnos, que podríamos transformar
esa forma en la que nos presentamos, nos autorrepresentamos, y que justamente eso podría servir también para incrementar esta conciencia del tema de la autorrepresentación que mencionabas ya al final, y que justamente a veces esa autorrepresentación, claro, también sigue siendo producto o está influenciada por unas estructuras patriarcales, ¿no? Que a veces, como digo, interiorizamos. Entonces, bueno, ahí lo dejo para más adelante. Ya estamos recibiendo preguntas y comentarios de quienes hacen favor de escucharnos y de acompañarnos esta mañana. Así que, bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente intervención. Les presento entonces a Ariana Pani. Ella es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México también. Ha realizado 2 estancias de investigación en el Instituto de Estudios de la Mujer en la Universidad de Birzeit en Cisjordania, Estado de Palestina, y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México, donde desarrolla un proyecto de investigación etnográfico sobre género y desaparición forzada en México. Sus temas de interés incluyen la identidad y representación de las mujeres, la temática del Estado-Nación y la violencia, entre otros. El título de la ponencia que hoy nos presenta es Fadwa Tuqán, representación autobiográfica e identidad. Bienvenida y tienes la palabra, Alejandra. Hola, buenas tardes. Gracias, Erika, y gracias al grupo de estudios sobre Eurasia que pues me ofreció estar acá, y a Iraís especialmente por organizar este encuentro. No sé si puedan compartir ahí, ahí está. Bueno, yo les voy a hablar hoy de Fadwa Tuqán, que es una de las poetas, quizás la poeta más conocida en Palestina. Así se le denomina, de hecho, ¿no? Como la poeta de Palestina. Y voy a dar en principio como algunos datos biográficos para después entrar al tema que gira en torno, se concentra en una obra. Aunque ella es poeta, yo no voy a tratar ahora a profundidad ni mucho menos sus poemas, sino que me voy a concentrar en la obra, en su autobiografía, que es como, digamos, bastante atípica dentro de su obra literaria, ¿no? Fadwa Tuqán nació en Nablus. En la siguiente imagen hay un mapa. En la siguiente, aquí solamente como para que vean, está al norte de Cisjordania. Ella nació en 1917. En marzo, aunque no se sabe exactamente el día, como ahondaré un poco más adelante, y proviene de una familia de clase conservadora, de intelectuales y políticos, una clase bastante adinerada, y aunque la mayor parte del tiempo vivió en Nablus, también tuvo una estancia en Inglaterra, estudió en la Universidad de Oxford, y a diferencia de otros escritores y más de 700,000 palestinos, ella no experimentó el exilio como tal. O sea, vivió en Nablus y sé que se pudo quedar ahí en Cisjordania la mayor parte de su vida. Y como digo, no, una cosa que me parece como muy importante, que va digamos, a orientar el tema que me interesa, es que se le conoce sobre todo por la poesía política y nacionalista que desarrolló a lo largo de su vida, sobre todo al final, digamos, la segunda mitad de su vida, podríamos decir, pero se le conoce sobre todo por esos poemas nacionalistas, ¿no? Y no es fortuito, y este es un tema que me interesa justo desarrollar un poco acá, porque no solamente escribió sobre política, ni todos sus poemas son nacionalistas ni de resistencia, y de hecho, no solamente en Palestina, ¿no? Sino lo que llega acá en América Latina y a México, me parece, está mucho en ese tono. Los poemas que se traducen o que se han traducido están enfocados en este tipo de producción mucho más política. Y me pareció como interesante que en uno de los pocos textos que se han publicado en México, que publicó la OLP, la oficina en México,
una publicación de 1984, la describía así, ¿no? Como estremecidamente fecunda, de indudable alcance épico y tono heroico. Entonces, ahondaré un poco en lo que sigue sobre esto, pero me parece como importante ponerlo como punto de partida para ver que no es fortuito, ¿no? Que se decida representar de una manera específica a una persona como Fadwa Tuqan. La obra en la que me voy a concentrar es, como dije, una autobiografía que se escribió en los 70, entre el 77 y el 79, y que narra su vida desde su nacimiento hasta la década de los 60. En principio, esta obra, esta autobiografía fue publicada por partes en un periódico local en Palestina, y posteriormente, hasta el 85, Fadwa Tuqan reúne todas estas publicaciones y lo hace un libro, que es la autobiografía, que no está traducida al español, solamente está la traducción al inglés, que se hace en 1990, y que, bueno, se llama Un viaje montañoso, un viaje difícil, una autobiografía. O sea, en el mismo título ella ya lo denomina como una autobiografía. Cabe decir que hay una segunda parte de la autobiografía después de los 60. Fadwa Tuqan muere hasta el 2003, pero esta segunda parte, digamos, este segundo volumen de la autobiografía no está, que yo sepa, traducido ni al inglés, mucho menos al español, lamentablemente. Entonces, lo que voy a decir ahora se concentra en la primera parte y lo trabajo a partir de la traducción al inglés. En primer lugar, creo que se podría como pensar, y ha sido una discusión amplia en la escritura y en la representación autobiográfica de mujeres árabes, no solo palestinas, un debate acerca de las razones por las que se decide hacer una autobiografía. Y en este caso, que no es, en otras autobiografías de mujeres árabes no es este el caso, pero Fadwa Tuqan logra, a mi parecer, en este texto, dar cuenta de una figura de múltiples yos, de múltiples Fadwas a lo largo del tiempo, y de una mujer que es muy contradictoria, muy ambigua, y que no solamente está narrando algo que es digno de elogio y que es digno de compartir con los demás, sino también ciertas, como digo, ambigüedades que pueden ser bastante problemáticas, y que me parece que es un punto muy enriquecedor del texto. Me voy a concentrar dentro de esta, voy a hacer la lectura de esta autobiografía a partir de una idea central que a mí me ha interesado mucho, me interesó mucho en mi trabajo en la maestría, que es la tensión no solamente entre literatura y política, o arte y política, sino de las complejidades y de lo problemático que puede ser hablar de las contradicciones de género en una sociedad como la Palestina, que ha sido un pueblo, como todos sabemos, despojado, que tiene una lucha anticolonial muy importante, simbólica en todo el mundo, y que sin embargo, cuando uno se aproxima y se interesa en la sociedad, en dinámicas cotidianas, en la producción literaria o en cualquier aspecto, alcanza a ver estas contradicciones de las que no es tan fácil hablar, ¿no? Y dentro pues obviamente de Palestina, y en este caso en la obra de Fadwa Tuqan, existió esa presión, ¿no? Alrededor se le dijo como no se puede hablar un poco de los desacuerdos internos o exponer las cualidades negativas de la sociedad palestina, porque hay una meta mayor, ¿no? Hay un objetivo más amplio que es colectivo, que es la liberación del pueblo palestino. Y es una cosa que vi, a la que me enfrenté constantemente, ¿no? en mi investigación en la maestría, y que creo que Fadwa Tuqan logra no cede a esa presión y se atreve a hablar de aspectos muy desagradables y aspectos que hasta la fecha pueden ser tabú, ¿no? Que ha pasado mucho que cuando se empieza a hablar de estas cosas, puede ser acusada como de agente del imperialismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta va a ser como el punto central, este va a ser el punto central de mi lectura, el imperativo de Fadwa Tuqan de ser fiel a sus emociones, de ser fiel a lo que siente ella como
como una persona individual y no está respondiendo todo el tiempo a los objetivos colectivos de liberación. Y me parece que pone en el centro una cuestión muy importante que es como con la que quiero, el primer fragmento que quiero mostrar, creo que es la que sigue. Sí, bueno, esta es la portada de la autobiografía traducida al inglés. Y esto me pareció, la primera vez que leí el texto, como muy fuerte, ¿no? Porque se permite, Lila Bulugod y muchas escritoras palestinas dicen como la Nakba es 1948, cuando se expulsa a más de 700.000 palestinos, esta época de catástrofe, es lo que determina la identidad, ¿no? de los palestinos hasta la fecha, las y los palestinos. Y Fadwa Tuqan, en su autobiografía, se permite como plantear esta fecha tan catastrófica en términos de un bienestar o de un avance para las mujeres palestinas. Y entonces me parece que a lo largo de su autobiografía hay una desarmonía, una disonancia entre el bienestar de las mujeres y el bienestar colectivo del pueblo palestino. Y dice esto, ¿no? Cuando el techo cayó sobre Palestina en 1948, refiriéndose a la Nakba, el velo se cayó de la cara de la mujer de Nablus. Había luchado durante mucho tiempo para liberarme de la envoltura tradicional y el grueso velo negro. Entonces, a mí me pareció como muy fuerte y creo que podría no ser muy bien leído, ¿no? Por muchas audiencias en Palestina y fuera de Palestina. Y ella se permite hacer este tipo de afirmaciones a lo largo del texto. Y bueno, de hecho, ya entrando como a su producción literaria, Hayusi, Salma Hayusi, que escribe en la introducción a esta traducción, dice que no solamente Fadwa Tuqan se permite hacer este tipo de cosas, sino que incluso en términos literarios, o sea, hablando ya como en términos no nada más políticos, sino plenamente literarios, o su aportación más grande es que se permite hablar de temas eróticos, se permite hablar de su vida emocional, del cuerpo femenino en un momento en el que no estaba permitido, ¿no? Y plantea un poco cómo, aunque la poesía desde muchos siglos atrás ha sido un género permitido a las mujeres y tienen grandes audiencias y hay grandes poetas árabes de hace muchos siglos, solo se les permitía un tipo de poesía elevada, ¿no? Sobre temas épicos, sobre temas heroicos, y entonces se podía hablar del dolor por la muerte de un hijo, del dolor por la muerte de un hermano, pero nunca de las emociones y del cuerpo y de la vida emocional femenina, ¿no? Y Fadwa Tuqan, entonces, pues se permite eso en términos literarios. Em, pues, puedes seguir la otra diapositiva, por favor. Bueno, estas son unas imágenes, las voy a dejar ahí nada más como para que, es una foto que tomé en Nablus, donde me dijeron que era la casa de Fadwa Tuqan, no estoy segura de ello, pero igual me llamó la atención, ¿no? Que no hubiera como una placa ni nada, porque yo llegué pensando que iba a haber algún lugar ahí como conmemorativo. Y no había nada, ¿no? Pero lo pongo ahí como para que se vea. Y voy a compartir como algunos fragmentos de la autobiografía que me parecen muy representativos de esto que vengo diciendo, acerca de esta tensión entre lo político y lo subjetivo y lo individual. Fadwa Tuqan describe en varias partes de la autobiografía a su casa como una especie de harén, como una especie de prisión, lo dice con esas palabras, y tiene todo el tiempo como una de las ansiedades que me parece que están en el texto, es la necesidad de llegar a ser alguien. Y eso está marcado incluso porque no se sabe, su mamá ni nadie de su familia sabe la fecha exacta en la que nació. Su mamá le dice, como ella le pregunta, ¿no? Como, pero ¿cómo no vas a saber cuándo nací? Y siempre que hablaba como de sus hijos y narraba anécdotas sobre ellos, no hablaba sobre Fadwa, porque tuvo hermanos muy importantes, ¿no? Tuvo un hermano que fue un político que trabajó en Jordania, otro hermano Ibrahim Tuqan,
fue un gran poeta, entonces siempre se sintió un poco subordinada, ¿no?, a las figuras masculinas de su familia. Y su mamá, que decía como no lo recuerdo, le dijo en algún momento que ya sabía cuando Fadwa Tuqán tenía que sacar su pasaporte para irse a Inglaterra, le dijo, ya sé cómo vamos a investigar cuándo naciste, y otra vez la referencia es hacia un tío que había caído en la lucha armada, y recuerda, la mamá le dice, recuerdo que cuando tu tío murió, eh, poco después naciste tú, ¿no? Entonces le dice Fadwa Tuqán como, bueno, entonces vamos a la tumba de mi tío para conocer mi fecha de nacimiento, ¿no? Con un tono bastante irónico, muestra cómo incluso ese momento, ¿no?, importante de nombrar la fecha de nacimiento no estaba presente, no se llegaba a anunciar en su casa. Y hace una descripción también de las mujeres, su madre, desde una relación muy contradictoria. La ve como una víctima, pero también la ve como la fuente de su propia opresión, de la opresión de Fadwa. Entonces todo el tiempo está como esta temática bastante, como digo, ambigua frente a la maternidad. Fadwa Tuqán, de hecho, no tiene hijos, decide no tener hijos. Y eso es algo también que no es fortuito, ¿no?, a partir de la lectura que se hace de su autobiografía. Y entonces, bueno, la mamá de Fadwa Tuqán, su madre, la ve como con bastante rencor durante mucho tiempo, cuenta cómo soñaba con ella y cómo tenía ganas de gritarle y de reclamarle las injusticias que había pasado en la casa, pero que no lograba hacerlo, ¿no?, que se quedaban las palabras atoradas en la garganta, y al mismo tiempo se enorgullece, y lo dice en el texto, que su madre fue una de las primeras mujeres en Nablus en quitarse el velo. Entonces, otra vez, como digo, vemos esta contradicción, y lo mismo sucede un poco con las figuras, femeninas, con su madre, con su tía, que tiene una historia también como muy interesante, pero también con las figuras masculinas. Y aquí me parece muy útil recuperar un poco de la literatura que se ha hecho, de la amplia literatura sobre justo las contradicciones de los nacionalismos anticoloniales, en el sentido de que a los hombres se les permite ciertas cosas, los hombres pueden estudiar en escuelas europeas, de hecho está bien visto, ¿no?, como están a la par de los colonizadores, pero al mismo tiempo se tiene que mantener la autenticidad de lo nacional, lo único de la nación palestina, y esta contradicción entre ser tan civilizado y tan progresista como se ve a Europa, pero también tan auténtico y tan tradicional como se cree que es Palestina, se resuelve, como en muchos otros contextos, en la figura, en el cuerpo, en la mente de las mujeres. Y entonces las mujeres, se ve esta contradicción, ¿no? Los hombres se les permite, obviamente, y está bien visto que luchen, que escriban, que sean como muy activos políticamente, y las mujeres lo pueden hacer, pero de ciertas maneras, ¿no? O sea, no pueden acudir, Fadwa Tuqán cuenta como en Nablus no se les permitía acudir, por ejemplo, a manifestaciones, entonces digamos que se les permite a las mujeres hacer cierto tipo de política, eh, pero siempre es más importante resguardar su papel como mujeres reproductoras, como la frontera interior de la nación, que debe controlarse y resguardarse, ¿no?, de cualquier contaminación colonial. Y aquí veo un paralelo. Quedan 5 minutos. Okay. Aquí veo un paralelo con la obra de Fátima Mernissi, este texto donde habla también, es un texto autobiográfico, donde habla sobre su desarrollo, su identidad también como mujer marroquí, y cómo hay un trato bastante diferenciado entre las mujeres y los hombres. Y aquí me parece que puede haber como un diálogo interesante entre dos géneros, ¿no?, entre el género autobiográfico de dos escritoras en Palestina y en Marruecos. Bueno, también hay una relación como interesante con su hermano, como ya dije, este poeta muy conocido, que le enseña, que es el que
la inicia en la poesía, pero que le dice también de manera muy temprana, ¿no? Como no te olvides, porque Fadwa Tuqán empieza a escribir mucho sobre poesía no romántica, sobre amor, sobre las emociones, le dice muy temprano, ¿no? Como eh, recuerda que las personas no están interesadas en nuestros sentimientos personales, entonces pues no te permitas escribir sobre eso, ¿no? Y bueno, esto se mantiene desde que ella empieza a escribir hasta después de los 60, cuando ella dice que es solo después de la muerte de su padre en 1948 que logra empezar a escribir en poesía política y poesía de resistencia. Entonces lo dice abiertamente, ¿no? Como solo hasta que se murió mi padre, hasta que ya no tuve esa coerción de tener que escribir sobre política, cuando no me permitían realmente ser activa políticamente, porque era mujer, hasta que se murió mi padre, yo pude escribir sobre esto, ¿no? De manera bastante voluntaria. Y bueno, ya como para finalizar, creo que esta obra da para mucho, para discutir mucho sobre estas contradicciones en el nacionalismo anticolonial y también para ver la necesidad de que el análisis, digamos, como de los silencios y de las veces que se decide hablar, tiene que estar siempre contextualizado, ¿no? Y que el silencio del que podría acusarse a Fadwa Tuqán en un principio al no hablar de Palestina y no hablar de la liberación, no significa que no hubiera un nivel de oposición de otro tipo, ¿no? Entonces, no sé si me dé tiempo quizás más adelante, al final, pero me gustaría como compartir algunos fragmentos de algunos poemas de Fadwa Tuqán donde me parece que se da cuenta de esta tensión. No sé si tengo tiempo lo puedo como compartir al final. Sí, si quieres de una vez en lo que seguimos recibiendo preguntas. Igual pueden como avanzar con las imágenes, son solamente fotos de Nablus que tomé ahí del pueblo de Fadwa, y solamente esta parte de un poema que se llama Adolescencia, que no tengo la fecha en la que se escribió, pero fue uno de los pocos que encontré traducidos al español de esta época, antes de ser digamos, la poesía política, ¿no? Y se llama Adolescencia, y dice, oh palmera mía, dos me quieren, los dos como rosas de abril, los dos más dulces que el azúcar. Duda entre ellos mi pequeño corazón, ¿a cuál quiero más? ¿Cuál es, palmera mía, el más hermoso? Díselo a mi corazón que lo ignora. Me pareció como representativa de una época en la que podría haber sido muy mal visto este tipo de producción literaria y que es muy diferente a los poemas más conocidos de Fadwa Tuqán, que son muy nacionalistas y muy patrióticos de la segunda etapa de su vida, que esas son muy fáciles de encontrar. Y ya, ahí lo dejaría. Muchas gracias, Ariana. Creo que me fui por unos segundos, pero estoy, estoy de regreso. Pues sumamente interesante también y sobre todo, pues sí, transgresor con esta idea que se tiene de la Nakba, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención ese aspecto. Y sobre todo recordé pues esta idea que se tiene muy arraigada de la literatura relacionada, claro, pues con la memoria, ¿no? Que es un acto de transferencia, un proceso relacional a través del cual pues se crea significado, es un proceso dinámico en el que converge el trauma, los dolores, los deseos, los temores, las tristezas, las alegrías, pero también aquí nos has expuesto pues lo permitido, lo prohibido, las contradicciones, las paradojas, los puntos de vista discordantes, ¿no? Que podrían y que se suscitan, por supuesto, al interior de un escenario de conflicto, un escenario contencioso. Muy importante también que pues, a nuestra audiencia les hayas compartido sobre Fadwa Tuqán, porque generalmente, como saben todas, todos, pues cuando se habla de poesía palestina, pues se limita a Mahmoud Darwish, que claro que hay que conocerlo y que claro que hay que hablar de él y conocer su trabajo y bueno,
de hecho, pues es denominado el poeta nacional palestino, ¿no? Pero siempre es importante, y creo que es parte de lo que pretende este ciclo de diálogos, pues traer a la conversación a mujeres que no han recibido quizá el mismo crédito, que no, su vida no ha sido registrada tan pulcramente, ¿no? Como la de algunos de sus contrapartes o compañeros masculinos, pero que sin duda han contribuido enormemente no solo al desarrollo del arte al que se dedican, sino a problematizar los contextos en los que les ha tocado vivir. Importantísimo que nos traigas a la conversación a una autora poco traducida, eso habla también pues de un trabajo de campo que debe reconocerse, ¿no? Y de esta búsqueda pues de traducciones existentes y bueno, quizá más adelante, Ariana, que yo sé que eso así hicieron en tu generación, pues de traducción, ¿no? De estos autores y autoras con los que trabajaron con el profesor Shadi Rohana. Me recordó también a esta parte del gendering nationalism, como le han llamado algunas autoras, que precisamente denuncian este hecho, ¿no? La subordinación siempre de la causa o de las problemáticas, de las preocupaciones de las mujeres a la causa nacional, ¿no? De esta perpetuar la figura de lo femenino, la figura de las mujeres, pero solo en tanto que transmisoras o guardianas de la tradición y de un conjunto axiológico que pues no se puede transgredir, ¿no? Que no se puede cuestionar. Y aquí es muy importante que justamente lo que nos narras y el trabajo de Fadwa Tuqan, pues hace exactamente lo contrario, ¿no? Es sumamente transgresor, habla de los aspectos prohibidos, ¿no? De los que no se permite hablar en público, de lo negativo, de las paradojas, las contradicciones, de los puntos álgidos, ¿no? De la llamada causa palestina, ¿no? Y muy importante esto que mencionabas de la Nakba, ¿no? Que está pues generalmente tratada desde, claro, su traducción desde la catástrofe palestina, desde esta problemática o tragedia territorial, pero también, y que también, claro, hay una narrativa de la Nakba hecha por mujeres que sí, digamos, se ajusta a esta narrativa pues de tragedia y de dolor que lo fue, claro, pero que es interesante conocer este otro aspecto puesto sobre la mesa de que pudo haber significado también para cierto sectores de mujeres, pues un estadio de bienestar o de transformación a lo positivo, como nos narra Fadwa Tuqan en sus novelas. Importante también que esta autora nos habla de los temas prohibidos o tabú, los temas eróticos, hablar de las emociones, que es algo que, pues bueno, desde la primera presentación he tratado de rescatar, de poner sobre la mesa, porque evidentemente, como dijimos al principio, la politización del arte lleva implícito también el hecho de que lo emocional es político y de que debe reconocerse este aspecto desde nuestras disciplinas o desde nuestras perspectivas teóricas, ¿no? Porque enriquece evidentemente el análisis. Y también el hablar de la maternidad, de una maternidad de la que ahora quizá ya se habla un poco más, que sí puede obviamente significar gozo, alegría y demás, pero que tampoco es perfecta y también tiene sus altibajos. Es una figura central, no sé qué opines, Ariana, esto lo dejo para la última parte de preguntas y respuestas, pero me parece importantísimo, vital quizá diría, pues rescatar esta figura, este legado de Fadwa Tuqan, porque quizás sin saberlo, pues es una figura central, una figura de referencia para el tipo de activismo que se está gestando hoy día en Palestina, que ya no habla de la territorialidad, del Estado-Nación, de la OLP, de los partidos políticos, sino precisamente de las preocupaciones de las mujeres para que se pongan, pues, no sobre la causa nacional, pero por lo menos a la par, ¿no? De este activismo tipo Ta'alat, este movimiento de chicas que ha salido, digamos, a alzar la voz, a autoorganizarse y hablar de otras formas también de activismo, de disidencia y de politización de lo social, ¿no? Entonces, bueno, yo cierro aquí la intervención respecto a la exposición de Ariana, pero voy a empezar a compartirles entonces las preguntas. Irais, ¿me podrías por favor poner las dos anteriores? Porque como me sacó, las perdí del chat, pero bueno, comienzo con uno que ahora me ha mandado Iraís para Ariana precisamente, y nos ponen aquí que Fadwa Tuqan deja en claro en su autobiografía el imperativo de lo personal es político, hablando de sus sentires, sus deseos, sus motivaciones, que no son menos políticos que la lucha de liberación palestina per se. Entonces, ¿qué otras obras podemos consultar de esta autora? Eso nos preguntan para ti. Y bueno, para Regina,
y vamos en el orden que expusieron, nada más que las estoy leyendo un poco en desorden por este problema que tuve. A Regina le dicen, ¿podrías por favor comentarnos sobre el significado de algunos elementos que forman parte del Odissi? Por ejemplo, como el movimiento de los ojos, la indumentaria, la ajena, etc. Para Alejandra, ¿a qué considera que se debe que la novela policíaca está dominada por mujeres? ¿Acaso este género les permite mayor rango de acción que la novela romántica? Y también para Ariana, te preguntan que si se puede decir que Fadwa Tuqán inaugura un género en la poesía palestina caracterizado por la subjetividad de las mujeres. Esta es nuestra primera ronda de preguntas y bueno, en el orden de sus participaciones, le doy la palabra entonces a Regina. Ok, pues gracias por la pregunta. Sobre los elementos del Odissi, oye, es que creo que ahí es un terreno muy amplio. Si bien como los movimientos de los ojos, de las manos, los gestos y demás, tienen que ver o están como relacionados estrechamente con, o bueno, desde mi punto de vista, del estilo que conocemos actualmente, con este proceso de reconstrucción del estilo y con el sustentar pues un estilo actual con textos del pasado, pues tienen que ver como con las diferentes emociones que se quieren expresar, las diferentes historias. Hay gestos muy particulares para, no sé, por ejemplo, eh, crear esta emoción estética o raza, que por ejemplo es el amor en la separación y demás. Creo que en cuanto a la indumentaria, por ejemplo, también ha sido como un proceso de constante evolución. Em, sí, en un inicio hay quienes buscaron rescatar como ciertos elementos de lo que usaban estas maharis, estas mujeres que bailaban en los templos, pero también en este proceso de nuevo de recodificación se busca un poco mm, como purificar este estilo, si así lo podemos decir. Y entonces se toma como modelo justo el Bharatanatyam, también se incorporan elementos de ahí, eh, pero por lo que he visto, pues es algo que también sigue cambiando, ¿no? En los festivales de pronto ves grupos que ya decidieron incorporar otros elementos de la joyería o quizá el abanico que es como característico del estilo. Bueno, no, sí, el abanico puede ser como de un lado o en medio, pero depende ahora sí que pues de muchos factores, pero se podría decir que también de una preferencia personal particular. Por ejemplo, me contaban que una de las bailarinas decidía usar el abanico en medio por su altura y porque así le convenía, ¿no? Pero también a veces denota a qué escuela perteneces y pues no sé, creo que eso puedo decir por ahora para no quitar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Regina. Alejandra, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mi interpretación de por qué la novela o bueno, mi opinión de por qué las mujeres han dominado el género de la novela policíaca en Japón es, creo, porque se ha convertido, se ha resignificado este género como un espacio de denuncia, ¿no? En el escenario de situaciones límites, ¿no? Creo que la novela policíaca se ha convertido en un lugar para desafiar la rigidez de las normas sociales
específicamente en Japón, ¿no? Y también creo que es como un vehículo para la expresión de la rabia atravesada por el género y por toda la problemática que están enfrentando las mujeres desde hace décadas, si no es que mucho más tiempo, ¿no? Y creo que en estas novelas podemos ver cómo una sociedad tan rígida y tan patriarcal pues, está colocando a las japonesas en un lugar sin opciones, ¿no? O con opciones que resultan muy poco atractivas. Y me gustaría aquí, por ejemplo, mencionar la otra novela que ya no me dio tiempo de exponer, que es la de Out, que es la novela más famosa de la autora de Natsuo Kirino, en donde mi interpretación es que al final de la novela la protagonista se queda sola y se ve obligada a romper con los lazos con otras mujeres porque en escenarios tan adversos y de un capitalismo tardío tan salvaje, incluso la sororidad resulta ser inoperante, lo cual está denunciando un problema muy, muy grave, ¿no? Y también se plantea que la libertad es la soledad absoluta y cortar todos los vínculos, porque muchas veces los vínculos generan obligaciones. Y por ejemplo, para las mujeres japonesas, y para muchas otras mujeres de muchas partes del mundo, el mandato más importante y más sofocante y opresivo es el mandato del cuidado. Entonces creo que sí, y también lo que plantea es que si la mentalidad de grupo que es tan importante en Japón puede ser tan sofocante, pues esta parte del individualismo tampoco ofrece soluciones, ¿no? O sea, como que creo que lo que se plantea hay que replantear muchísimas cosas a nivel social para que se pueda, para que el individuo pueda, la individua pueda alcanzar como cierto bienestar, ¿no? Pero todas estas novelas como que justamente señalan lo que está mal en la sociedad. Y creo que las mujeres tienen y las japonesas tienen mucho que decir al respecto. Muchas gracias, Alejandra. Y en este, digamos, orden de ideas, esta caracterización, digamos, de la heroína, ¿no? Que nos dibujan en estas novelas, digamos, ¿qué rasgos son los que tendrían y quizá que se podrían distinguir de, pues, de este estereotipo del héroe, ¿no? Pues creo que, bueno, hay un libro que escribió una teórica que es especialista en literatura contemporánea japonesa, pero fantástica, que habla que precisamente los personajes femeninos de la literatura fantástica contemporánea en Japón son personajes como que tienden a la antisocialidad y que a cortar vínculos y a liberarse de todas responsabilidades. Entonces, quizá en otro tipo de novelas como la decimonónica de detectives, hay más bien un sentido del deber, un sentido como positivista y hay como una noción mucho más estable de la verdad, quizá. Y acá, por ejemplo, se pone como muy en primer plano los sesgos, esta falta de acceso a la verdad, que, o sea, quizá la verdad no es un problema porque nadie la busca, porque no existe, y como la descomposición social es algo que es como mucho más importante. O sea, hay otras novelistas que hacen novela negra, como es el caso de Fred Vargas, que ella propone un personaje masculino como el detective, pero es un detective muy sensible. Sin embargo, pues eh, estas personajes que proponen Natsuo Kirino precisamente se cuidan de la sensibilidad como un mecanismo de defensa ante un mundo que todo el tiempo las está atacando, ¿no? Y de maneras estructurales y con mucha violencia. Entonces creo que son pues heroínas distantes y heroínas que se ven obligadas por las circunstancias mismas a las que se enfrentan a sobrevivir por sus propios medios y muchas veces en soledad, lo cual pues es como muy dramático. Muchas gracias, Alejandra. Ariana, por favor. Sí, muchas gracias igual por las preguntas. ¿Sobre dónde podría como leerse más de Fargo Tucán? Este es la única obra más ensayística, podría decir, porque pues ella publicó sobre todo poesía, ¿no? Publicó 8 volúmenes de poesía a lo largo de su vida. Lo que creo que sería como muy, muy importante es tener pronto, ¿no? La traducción de la segunda parte de su autobiografía, donde podría verse pues esta continuidad y cómo lo ve ella ya desde otro momento.
Pero hay mucho, se ha escrito mucho, ¿no?, sobre ella, y aquí en México la tesis de Silvia Sáez, una compañera igual del CEA, hizo una tesis sobre Fadwa Tuqan, ¿no? Entonces ahí hay un referente importante que podría servir bastante. Sobre si es pionera o inaugura, no creo que tenga como las herramientas para decirlo, porque hay una tradición en el mundo árabe, ¿no? No solo pues en Palestina. Entonces solo sé que hay un antecedente en términos literarios de esta como innovación, que fue como el uso del verso libre que hizo una poeta iraquí, Nasib al-Malaika, si recuerdo bien el nombre, que después también lo hizo Tucán en Palestina, ¿no? Entonces ahí sí fueron como una de las pioneras. Y también en esto que ya dice Salma Hayussi en el prólogo de la autobiografía, en el sentido de que sí es pionera en la poesía árabe moderna, al menos, de introducir estos temas eróticos y de la vida emocional y del cuerpo femenino. Y ya por último, sobre el movimiento de mujeres Talat que está ahora, pero también sobre como la identidad de Fadwa Tuqan como política y como escritora y como poeta. Creo que sí, sería, como digo, muy valioso también tener la segunda parte de la autobiografía, o sea, tener una traducción para poder leerla, porque creo que da mucho, ¿no? Incluso esta primera parte da muchísimo para ver cómo en ciertos momentos ella se sintió más marginada por ser mujer que por ser palestina, en otros momentos más por ser palestina que por ser mujer. Entonces estos cambios, digamos, de exclusión y de identidad son muy interesantes, ¿no? Y se pueden rastrear a lo largo de la autobiografía. Y creo que también porque hay una intención, o al menos esa es mi lectura, también cercana a algo que dijo Darwish, de que hay que ver también la poesía palestina en términos mucho más amplios, ¿no? O sea, que no nada más hay una literatura de resistencia, o que toda la literatura palestina tiene que ser sí o sí política y tiene que ser de resistencia. Entonces, recuperar justamente esto que venían diciendo, ¿no? De que las emociones y lo personal también es político y es igual de importante, ¿no? Que muchos otros temas. Y no sé si Fadwa Tuqan habla de esto en la segunda parte, ¿no? Me interesaría muchísimo saber lo que pensaría sobre eso, ¿no? O sea, si le gusta que la vean como la poeta de Palestina, como la poeta de resistencia, o también como esta mujer muy emocional, muy erótica también. Yo creo que es más esto último, pero creo que como lectores y como personas, no sé, interesadas ya sea en Palestina en términos literarios o en política, lo que sea, creo que también es importante verlos en términos más amplios, ¿no? La producción literaria al menos, de que no solamente, como digo, es de resistencia, y que me parece Darwish lo dijo de manera muy clara, ¿no? Que en una ocasión en la que le dijeron que sí se iba a tratar en un curso la poesía palestina, pero cuando se tratara la cuestión palestina, ¿no? Y él dijo, como nunca me sentí tan ofendido como poeta, porque entonces mi poesía se limita a eso, ¿no? Como a una resolución de la ONU o a un panfleto político. Entonces creo que es muy importante recuperar la figura de Fadwa Tuqan como mujer, como política también, como mujer palestina, pero también como mujer poeta que no siempre escribe sobre Palestina, ¿no? Y no siempre está obedeciendo esos objetivos más políticos. Gracias, Ariana. Es importantísimo. Decía Mahmoud también, Mahmoud Darwish, los palestinos también tienen una muerte normal, no solo los matan, ¿no? Precisamente abordando este tema de no limitar pues su obra, su trayectoria como poeta a la causa palestina. Claro que ya es dolorosa y demás, pero que la poesía desborda esa temática, ¿no? Está presente en cada uno de los aspectos de la vida. Pues muchas gracias a cada una de nuestras ponentes el día de hoy.
Hay un tema ahí, pues sí, de las emociones, pero también del dolor, como decía Alejandra, ¿no? Muy, muy vigente en algunas de los trabajos de los cuales nos han hablado el día de hoy. Justamente me recordó esta idea del dolor colectivo, pero también individual, como nos decía Alejandra, ¿no? Hay una autora afro-brasileña, me parece, Vilma Piedade, que nos habla de doloridad, y ella justamente dice, Alejandra, que no basta con la sororidad, ¿no? Que a veces ahí es insuficiente o es cuestionable, y que ella propone hablar entonces en términos de doloridad, que se puede pues comprender desde lo individual, claro, desde lo colectivo también, dando un potencial transformador y dando paso a la urdimbre de nuevas redes interseccionales de lucha, pero como digo, también desde lo individual. Es importante partir de este discurso pues testimonial que no tiene el objetivo de revictimizar, sino de engendrar o de generar nuevos espacios de desobediencia en cualquier ámbito, ¿no? Y las presentaciones del día de hoy creo que lo han ilustrado pues estupendamente. Me gustaría cerrar aquí con una reflexión también que nos muestra un poco de lo que hemos estado escuchando a lo largo de estos 3 miércoles, que hemos hablado, pues sí, desde lo político, desde la subjetividad, de las intervenciones artísticas. En algún momento Gabriela Jáuregui decía, ¿cómo respondemos? ¿Con la voz entrecortada, con el cuerpo, con la lata del aerosol, con el cóctel molotov, con toda nuestra rabia, con toda nuestra inteligencia, con todo lo que tenemos y somos? ¿Cuántas formas posibles hay de respuesta? Pues tantas como nosotras. Y creo que eso lo estamos viendo en este ciclo de diálogos. Les agradezco muchísimo su compañía, su trabajo, sus investigaciones, a la compañía de todos y todas quienes estuvieron escuchándonos a través de Facebook. Y justamente a nuestra audiencia les recuerdo que el próximo miércoles 29 de marzo a las 11 de la mañana tenemos nuestra sesión de cierre, que es una mesa que se titula Intervenciones feministas en el cine realizado por mujeres, también a través de 3 estudios de caso, que son el de Irán, el de Kurdistán y el de Palestina. Les agradezco mucho a todas y todos. Un gusto compartir con ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.